Muy buenos días, sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Girl Power, este espacio donde conocemos a mujeres que son parte fundamental de la transición energética y la acción climática. Hoy conversaremos de un tema que a mí personalmente me apasiona por mi formación, por supuesto, que es el marketing y el rol que cumple para poder apoyar y acompañar los cambios de paradigma que vamos enfrentando. Y qué mejor que profundizar sobre este tema con una mujer que ha estado en a lo menos dos cambios de paradigmas tremendos para Chile y el mundo. Me refiero a Carolina Elchiver, gerente de marketing de Colbún. Pero antes de presentarla tengo que saludar como siempre a nuestros auspiciadores. A Colbún, empresa donde viene también Carolina, que nos acompaña como Platinum Sponsor, a RWE, nuestro Silver Sponsor, al Ministerio de Energía, por supuesto, que nos patrocina desde el día 1, y a Pollux Comunicaciones, la agencia que hace posible este programa, contar con estas mujerazas, ¿no? La presento entonces a ella para ir ya a entrar en terreno. Carolina es ingeniera comercial de la Universidad de Concepción, con más de 20 años de experiencia en cargos gerenciales en el área de marketing en grandes multinacionales y chilenas, tanto como Metrogas, Telefónica, Movistar, Entel y Enjoy, entre otras. Desde hace 3 años llegó a Colbún para crear y liderar la gerencia de marketing y hoy la tenemos, por supuesto, en Girl Power. Carolina, un gustazo tenerte con nosotros esta mañana. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Fernanda, un gusto saludarte. Gracias por esta oportunidad de conversar y sobre todo felicitarte por este espacio, aquí el Power, esta comunidad, por el propósito que está detrás y a ti como inspiradora, así que gracias por darnos esta oportunidad. Ay, qué linda, que gracias por eso de ser inspiradora. La verdad es que yo cada capítulo me inspiro, me informo y voy tomando distintas cositas de cada una de ustedes porque son tremendas, la verdad. Y yo sé que contigo tengo hartas cosas que podemos tener match, pero tienes una trayectoria que a mí me encanta y quiero que la conozcan también todas las personas que nos están acompañando hoy. Y quiero partir de frentón con eso. Adelantaba en la introducción sobre la importancia del marketing para apoyar y acompañar los cambios de paradigma que vivimos como humanidad. Y sé que ha sido parte de, como decía, a lo menos 2 cambios de estructura tremendamente importantes. En ese contexto, cuéntanos un poquito de ti, tu trayectoria de carrera y por supuesto sobre estos procesos de cambio tan relevantes que has tenido que liderar desde las gerencias de marketing. Me refiero, por ejemplo, a telecomunicaciones que mencionábamos, que había sido parte de los procesos de cambio y por supuesto transición energética. Bueno, ahí contarte que efectivamente he tenido la oportunidad de trabajar en la industria de las telecomunicaciones, un periodo importante en 2 compañías, tú ya lo dijiste ahí, estuve trabajando varios años, y me tocó justamente en los años en que yo diría que las telecomunicaciones estaban viviendo cambios transformacionales importantes. Si algunas se acuerdan por ahí, yo te estoy hablando del tiempo en que estábamos empezando a hablar de la banda ancha, teníamos todavía la telefonía del carrier, estábamos hablando del internet conmutado, si se pueden llegar a acordar, parece muchos años Y eran atrás. cosas que eran como posibles, como futuristas. Súper futurista. Y es tanto que para que ustedes se imaginen esos tiempos, había un área que estaba empezando a hablar de que la telefonía móvil iba a liderar el futuro. Y estábamos empezando a ver cómo esta televisión digital, que hoy día para nosotros es tan común, claro, iba a ser la revolución. Y efectivamente pareciera ser que en ese momento, te estoy hablando de los años 90 y tanto, casi los 2000, las telecomunicaciones eran lo que nos llevaba, nos movilizaba como temática a nivel de la utility, pero una utility que se enfrentaron a una competencia feroz, donde desde ahí parte en cómo este negocio se empezó a transformar importantemente. Yo diría que después y hoy día tenemos la oportunidad de haber evolucionado demasiado en las telecomunicaciones y quizás el tema que hoy día se volvió un eje central es cómo las energías entonces nos acompañan a este desarrollo, a este crecimiento y además cómo hoy día ya tenemos mucha más conciencia de cómo queremos hacer sustentable el mundo, el planeta. Y hoy día claramente la revolución es cómo hoy día desarrollamos nuestras operaciones, nuestros negocios teniendo energía para eso y cómo las energías limpias empiezan a ser las que hoy día nos mueven y nos desafían para tener negocios cada vez más sustentables. Carolina, voy a pasar a energía porque sin duda es un tema que
es parte de nuestro nombre, ¿no? Pero no quiero dejar de profundizar en esa experiencia que tú tuviste en términos de telecomunicaciones, cuando te escucho y se me viene a la cabeza de inmediato como Steve Jobs, cuando está como arriba de un escenario y dice así como, oye, estos computadores los vas a tener en el bolsillo, y todo era como, no, imposible, eso es algo que no vamos a tener nunca, y ahora andamos justamente con un computador, con un calendario, con una calculadora, con todo en el bolsillo. Qué difícil igual tiene que haber sido en términos de marketing, y solo quiero esta preguntita para pasarme energía, pero si te acuerdas de repente cómo fue el tema de sensibilizar, de informar, de decirle a la gente que es un poco lo mismo que pasaba en energía, que las renovables son posibles, que no es de unos hippies chascones que están mirando como en el futuro, sino que es una realidad. ¿Cómo te acuerdas un poco cómo fue ese proceso de sensibilizar o cómo lo afrontaron desde la mirada del cambio? Estamos hablando de un cambio de paradigma, no estamos hablando de un cambio Claro. de chiquitito, ¿no? Sí, y yo tengo la impresión hoy día, mirando como en retrospectiva, en que cuando tú te instalas desde una compañía que pone al cliente en el centro de su visión y que además se interesa por conocer al cliente, y empieza a establecer esta mirada de satisfacción del cliente, empieza a hablar desde qué puedo desarrollar yo para, entendiendo que tengo que satisfacer necesidades que tiene el cliente, soy capaz de explicárselo al cliente, creo soluciones de servicio para el cliente, y además genero productos innovadores, porque una de las cosas que empezaron a aparecer ahí, que estábamos acostumbrados, por ejemplo, a las tarifas planas, pagar por un valor, y empezamos a encontrar que cada cliente tenía diferentes formas de consumir, entonces empezaron a aparecer los planes. Empiezo a pensar que si yo empaqueto productos puedo tener una oferta mucho más competitiva. Y nuevamente, si ponemos el foco en el cliente y empiezo a entender cómo puedo satisfacer sus necesidades, claramente empiezas a tener una distinción de ir incorporando al cliente en estos avances, en estos desarrollos, para que acceda a las tecnologías de una manera mucho más confiada, más transparente. Yo creo que siempre va a ganar el punto el que pone el foco en el cliente. Y ahí empieza a aparecer algo muy importante, que es la satisfacción del cliente. Hoy día, y me adelanto muchísimo, empezamos a hablar de experiencia cliente. Antes partió primero como evaluemos qué tan satisfecho está con mi servicio. Hoy día, al pasar los años, ya hablamos claramente de la experiencia cliente como ese eje que te hace la diferencia entre una compañía y otra, o cómo un cliente adopta una lealtad por una empresa versus otra. Claro, porque no es entregarle algo nomás y olvidarte, sino que cuando hablamos de experiencias también como atención al cliente, que tanto le gustó el acompañamiento, claramente. Es mucho más que me gusta mucho el tema. Bueno, evidentemente es una patita que nosotros también vemos desde Pollux y de trayectoria de carrera. Pero claro, siempre se habla de que como la mirada negativa del marketing, ¿no? Como que estamos para inventarle necesidades al cliente, y me gusta mucho el foco que tú le das, porque al final no es eso, el final es entender lo que requiere para generarle productos también que puedan entregarle en el fondo esas necesidades, satisfacerle esas necesidades, y que es distinto. Ahí quiero hacer como el cariñito del marketing. Claro. Sí. Y además entender que uno va llevando al cliente de alguna manera, no a generarle nuevas necesidades, sino cómo va incorporando estos nuevos cambios tecnológicos que va teniendo las distintas industrias. Y además nosotros particularmente, y aquí por mi experiencia te puedo hablar de las utilities. Las utilities, hoy día vemos a las telco que de alguna manera están súper bien instaladas y son una utility que dan un servicio básico, pero son un retail. ¿Qué son en definitiva? Lo que pasa es que incorporaron ya al cliente de una manera muy, muy cercana y entendieron que la que más conoce a su cliente y más logra satisfacer esas necesidades desde la venta, y no solo te lo vendo y después me olvido de ti, sino que todo lo que es el proceso largo de postventa. Pero si hoy día nos vamos más y enfocándonos a la industria de la energía, acá tenemos harto que hacer, porque en general no nos hemos incorporado a esta visión de cliente, y somos mucho más una prestadora de un servicio básico, pero ahí es un gran trabajo entender cómo nos transformamos transformando en utilities que tienen al cliente en el centro. Y ese creo que es el gran desafío que tenemos también en el mundo de la energía hoy día.
Oye, Carolina, me gusta el enganche que tú misma diste, pero quiero ir un pasito más atrás, porque hablábamos ya de este primer cambio de paradigma y también fuiste parte, estás siendo parte de un segundo cambio de paradigma. Entonces quiero hacer como historia un poquito para atrás de tu llegada al sector energía y que fue a través de la industria del gas, también enfrentando un momento crucial para Chile, que fue, sin quererlo, un primer paso para la transición energética que vivimos actualmente. Me refiero al corte de suministro de gas de Argentina a Chile en el 2004 y que dio paso además a la primera ley de renovables en Chile que se promulgó en 2008 y que establecía la primera meta de participación renovable. Esa fue un poquito, en ese contexto y en esa época fue en tu entrada a la industria. Claro. Cuéntanos un poquito cómo se vivió ese cambio desde la industria del gas y cómo lo enfrentaron desde el marketing. Ahora ya estamos hablando de una empresa como Colbún, que si bien tiene gas, también tiene un foco muy en la transición energética con otro tipo con un portafolio diversificado de proyectos, incluyendo renovables. Pero yo me imagino que estar metida ahí, en ese fue un cambio tremendo para Chile. Sí, claro, y me tocó. Yo llego justo a la industria, efectivamente, de la energía, al gas natural, cuando estamos volviendo a tener gas natural en Chile. El corte pasó. Para la compañía Metrogas esto fue súper importante porque se había instalado con un posicionamiento muy claro en servicio, muy claro en generar una propuesta diferenciadora a sus clientes a partir de esta innovación que era el gas natural, el gas por cañería. Había logrado un posicionamiento de mercado en la región metropolitana en ese momento, altísimo tanto en el mercado doméstico como en el mercado de empresas. Y el corte del gas viene a derrumbar todo lo que era su estrategia de negocio, su estrategia comercial, absolutamente. ¿Qué hace esta compañía? Y también esto fue un tema país, finalmente, lo que nos ocurrió. Bueno, el segmento que hay que cuidar, porque no tiene otra alternativa, es el mercado doméstico. Pero claramente, toda esa velocidad comercial que había y toda esa propuesta se vuelve súper vulnerable partiendo porque no tenemos gas natural en ese momento que ofrecerle a los clientes. Entonces, ¿qué hace esta compañía? Definitivamente concentrarse en los clientes que quedaron ahí de alguna manera con una posibilidad de seguir sustentando el negocio y respaldarlos hasta que llega de nuevo un nuevo empuje cuando aparece una nueva oportunidad del GNL móvil que llega a partir también de buscar un cambio en este escenario que estaba muy dramático para la industria del gas natural y para Chile, y volver a retomar esta energía de negocio que había en ese momento. ¿De dónde nace esa primera fuente de inspiración? En volver a rescatar los principios básicos, que era la lealtad del cliente. Y volvemos al cliente. Volvemos al cliente nuevamente. ¿Y por qué volvemos al cliente? Porque esa confianza que se le había dado en un suministro continuo, permanente, y además más limpio que era el gas natural, bueno, hay que retomarla, hay que revivirla. ¿Y qué pasa ahí en ese momento? Bueno, también gran parte del consumo que se había dejado de potenciar producto de la escasez del gas era el consumo para la calefacción. No solo el gas natural había sido una fuente que había instalado el consumo doméstico, que claramente el gas por cañería hoy día te sirve para cocinar, para lo que es ducha, calefacción, ducha y agua caliente, digamos en general, pero la calefacción había logrado importantemente sustituir a tecnologías más contaminantes. Había erradicado parte importante de lo que era la parafina, parte del diésel, y había instalado una fuente más natural de la calefacción, que estaba logrando ejercicios prácticos de incluso apoyar a la descontaminación de lo que era la región metropolitana. Habían estudios que ya habían demostrado que el uso del gas natural en la calefacción, que son volúmenes mucho más importantes, estaba ayudando a ser una de las fuentes que ayudaba a la descontaminación de la región metropolitana. Pero todo eso se empieza a perder cuando ya no hay gas natural. Entonces, nuevamente, ¿qué ocurre? Además queda en evidencia, ojo, la dependencia de Chile también en términos energéticos. Claramente. Y nuevamente volvemos al cliente. Entonces, ¿cómo ahora creamos otra vez cómo retomar esa confianza? ¿Cómo volver a instalar que volviéramos a retomar las calefacciones, el consumo, la lealtad del cliente, la promesa del suministro continuo a precios competitivos, que también era una propuesta de valor que traía el gas natural? Bueno, explicándole al cliente,
con mucha acción de relacionamiento con ellos, con productos innovadores. No sé si alguno se puede acordar que hoy día un producto muy vigente que tiene Metrogas, que eran las bolsas del gas natural, un poquito un modelo medio retailero como las Telco, que era comprar según la necesidad que el cliente tenía, a precios competitivos. Y nuevamente, cliente en el foco, cómo satisfacemos necesidades y cómo establecemos un modelo de servicio y de calidad puesto en el cliente, sobre todo cuando el cliente tiene problemas o quiebres de servicio en términos de atención al cliente. Y ahí nuevamente, cómo el marketing va ayudando a traspasar esta visión interna que tiene la compañía hacia un posicionamiento hacia los clientes. Oye, no nos vamos a meter en el precio de las personas porque estamos en una discusión de alza de tarifa. Sí, estamos en un momento muy álgido para hablar del precio de la energía, de la electricidad. Pero sí quiero seguir indagando en el tema del foco al cliente. Y ya pasémonos directo a Colbún, porque cuando hablamos de cliente, y aquí tú me podrás corregir, pero cuando hablamos de cliente en energía, no es solo, a mi juicio, quien te compra la energía, ¿no? Sino que estamos hablando, también un cliente es la comunidad en la práctica, donde se instalan los proyectos, la industria en general, ¿no? Como te digo, los clientes, la ciudadanía. Y ahí ustedes como Colbún, ¿cómo están visualizando esta estrategia de foco en el cliente? Quizás qué tipo de acciones son las que están o identificaron como las mejores prácticas para poder entender lo que quieren y entregarle este servicio de calidad. Sí. Bueno, ahí te respondo en dos partes. Colbún, desde que decide ingresar con fuerza al mercado de los clientes libres, define que el cliente va a ser foco de su estrategia. La clásica frase, poner al cliente en el centro, que hemos escuchado quizás muchas veces. ¿Pero qué significa en la práctica? ¿Pero qué significa? ¿Qué significa? Yo te diría que significa que tú no gestionas contratos, sino que gestionas relaciones. Y desde ahí parte el entender que yo tengo una relación con el cliente al cual tengo que deber mi servicio en todos mis planos, venta, postventa, entender sus necesidades. En el caso de la energía pasan cosas más particulares. La energía es un servicio, producto, como queramos llamarlo, complejo de entender. Las contrapartes no saben de lo que estamos hablando. No es tan fácil como vender cualquier producto doméstico. Aquí hay muchas complicaciones. Solamente la tarifa ya tiene un montón de glosas. Nadie entiende esa boleta. Que nadie puede entender. Entonces, el primero que de alguna manera pone foco en cliente tiene que decir, ¿cómo yo le explico lo que le estoy ofreciendo? ¿Y cómo le doy la confianza al cliente que lo que está comprando efectivamente es lo que está pagando y lo logra entender? Algo tan simple como simplifica tu contrato de venta, simplifica el documento, simplifica la boleta, esfuérzate en explicarle al cliente con una acción mucho más proactiva de qué servicio está recibiendo. Yo siempre digo, tenemos que ganarnos la confianza del cliente. Uno compra confianza en las compañías y esa confianza está detrás. Eso. Qué importante tu frase. Claramente, porque si yo no confío en qué está detrás, claramente empiezo a instalar montones de dudas si efectivamente me están cobrando bien, si lo que pago efectivamente es lo que vale, si cuando tengo algún problema no va a aparecer una conversación basada en una cláusula, sino que en una relación de espíritu de servicio empática con el cliente. ¿Y cómo se va aplicando en términos prácticos? Bueno, primero que todo, hay que estudiar al cliente, hay que conversar con el cliente. Muchas veces ni siquiera medimos cuál es la satisfacción. No hablamos con el cliente, no le preguntamos qué le pasa, qué hago bien, en qué puedo mejorar. No instala un proceso que desde el inicio de la relación hasta la postventa, por sobre todo, cuando nuestros contratos son muy largos. Cuando fuimos con un cliente, nosotros estamos en el mercado B2B, particularmente, nuestros contratos como mínimo van a tener una relación de 4 años y podrían ser 20. Entonces esa relación no tiene que ser, claro, y la relación con el cliente no tiene que ser de un rehén, tiene que ser con un apóstol, alguien que quiera estar contigo. Y eso parte de establecer al cliente en el centro. Ay, me encanta tu frase, estoy como tomando nota. Esto del rehén, no, un apóstol. Me encanta. Un apóstol. Y un apóstol es alguien que está ahí porque quiere estar y tú además haces todos los esfuerzos porque quiera estar ahí. Y hay otra cosa
perdón, le meto el pelito a la sopa, pero eso también debe tener una complejidad para quien presta el servicio, ¿no? O no sé si complejidad llamarlo así, pero tiene desafíos mayores. Es mucho más fácil decir, mira, esto es lo que tengo, esto es lo que firmamos, que te vaya bien. Y claro, después del segundo año tenía un cliente amarrado con un contrato, pero totalmente insatisfecho, y al final se van generando problemas, una cadena, una bolita de nieve. Pero claro, desde la mirada de ustedes que prestan los servicios, o cualquiera que presta servicio, si lo hace como tú dices, con el foco en el cliente, preguntando bien, entendiendo bien qué es lo que necesita, si lo que necesita efectivamente se le está entregando, vas un poco adelgazando esta bolita de nieve, pero debe ser un trabajo mayor. Claro, y ahí parte importante de esto, y puede pasar que a veces uno entiende que esto de clientes es como del área comercial. Claro. De hecho, por ahí nosotros en algunos talleres que hacemos internamente le dicen, ¿yo qué tengo que ver con el cliente? Mientras más lejos estoy aparentemente, mientras más lejos estoy en este caso, por ejemplo, en la generación de la energía, y más lejos estoy del área comercial en las compañías, más se cree que tengo que ver menos con el cliente. Parte importante de lo que hemos hecho aquí en Colbún es que cada uno de nosotros, independiente del área que trabaja, tiene clarísimo cuál es su rol para el cliente. O sea, todos trabajamos para el cliente. Y parte importante es empezar a generar esta nueva cultura en que tu rol de partida, las áreas de generación son las que tienen más que ver con el cliente, porque lo primero que nosotros le ofrecemos al cliente es un suministro continuo, seguro, confiable. Y por lo tanto, ¿quién lo entrega? El que lo genera en este caso. Pero no hay ninguna área que de alguna manera no tiene un rol muy importante en lo que es la vista cliente. Y ahí está la gran diferencia en las empresas que entienden que clientes del área comercial, o sea, es venta, a clientes cultura interna. Y en eso nosotros aquí en Colbún hemos trabajado mucho, en que derribemos estos espacios que a veces generan estas conversaciones, que entendamos al cliente en un todo, en transmitir también en que el cliente de alguna manera cuando te evalúa con satisfacción, no solo evalúa cómo me atendiste cuando tengo un requerimiento, sino que la promesa inicial de suministro está ok, me facturas correctamente, cuando tengo un reclamo me atienden, cuando genero información me atienden, y sobre todo una marca, una empresa que está detrás que también, y aquí empiezo a conectar con un trabajo importante que hemos hecho aquí en Colbún, una marca que tiene valores, que tiene una manera de desarrollar el negocio, que entienden que somos socios estratégicos en una propuesta. Nosotros somos partner energético del cliente, que vamos más allá, que buscamos que juntos se desarrollen. Una conversación muy obvia es que si el cliente se desarrolla en sus propias industrias, va a necesitar más de nosotros, por lo tanto crecemos todos. Y como yo estoy ahí prestándole ese apoyo para que él pueda seguir creciendo. Y ese que no crezca con otro. Conmigo. Lo más probable es que el que crezca conmigo es un resultado de un trabajo bien hecho. Y hay una cosa que quiero resaltar, que estaba buscando acá la frase que tú dijiste en el backstage cuando estábamos conversando antes de esto, que muchas veces las organizaciones saben lo que hacen, pero no necesariamente para qué o para quiénes lo hacen. Y me detuve en eso, y por eso la estaba buscando mientras me estabas hablando, porque creo que apunta justo a lo que estabas tú misma explicando. Una cosa es, entregamos suministro de energía, suministro eléctrico, pero ¿para qué? ¿Pero para quién? Y qué importante es tener claro eso en la línea de todo lo que tú comentabas, que ustedes hicieron ese trabajo de sensibilizar, para que ya no te pregunten qué tengo que ver yo con el cliente si yo estoy aquí en operación y mantenimiento. Como, pucha, qué importante es tu rol justamente para eso. Claro, y ahí, y un poco conectando cómo ha sido la visión que hemos tenido acá en el área de marketing, en el área comercial, es que no solo estamos hacia afuera, sino que también nos damos vuelta hacia la compañía y hacemos relevar que cada persona entienda cuál es su rol. El de mantención, por ejemplo, y ha pasado una cosa muy bonita, porque hacemos que la persona que lleva muchos años en un área de mantención, que al final su día a día es capaz que algo rutinario, y lo hace muy bien, pero cuando empieza a tener un enfoque cliente, le toma un sentido diferente su trabajo. Se compromete de una manera. Se humaniza, se humaniza en la pega. Se humaniza.
A nosotros nos ha pasado personas que llevan muchos años y después de entender esta cultura cliente, que es el enfoque que tenemos en Colbún, dice, oye, efectivamente yo soy muy importante en esta relación y no lo había visto así. Y pasa una cosa que es energética, Me encanta, que somos mucha energía. Ocupando la palabra. Pasa una cosa energética que se revitaliza toda la compañía. El foco cliente nos revitaliza. Y eso también ha sido parte, y aquí me conecto con la segunda parte de tu pregunta hace unos minutos atrás, es que nosotros entendemos que efectivamente nos debemos a los clientes, pero que también tenemos otros stakeholders que son tan importantes como los clientes. Y ahí aparecen los trabajadores como un rol clarísimo que en Colbún es una preocupación permanente. Aparecen también nuestros inversionistas, aparecen las comunidades donde nos desenvolvemos, porque sin las comunidades no podemos hacer lo más básico, generar la energía, dejando para nosotros una huella positiva en ese espacio donde estamos, que son nuestras comunidades. Hoy día sin permisos sociales no podemos avanzar sin energía. Y para Colbún eso es un acto declarado y que lo tiene absolutamente presente en todo su quehacer. Y por último, en el caso de Colbún lo hemos declarado como un actor tan importante como los anteriores, el medio ambiente. Porque si estamos en la industria de la energía, no podemos no tener en consideración con el medio ambiente. Y volviendo a vincular todo esto, Fernanda, ¿sabes qué pasa? Que cuando tú le cuentas al cliente que esta es tu mirada, el cliente dice, yo opino lo mismo. Yo quiero esa compañía. Yo quiero que esa empresa vaya conmigo. Ahí está el match. Y ahí empezamos, y ahí está, hacemos nuevamente el match. Carola, nos quedan re pocos minutos, pero perdón que te interrumpa, pero es que no quiero dejar pasar un tema que tenía aquí en mis apuntes porque creo que es importante resaltarlo, informarlo, comunicarlo, porque a mí me gusta mucho, la verdad. A mí, y por eso también lo quería reforzar, a mí particularmente me encanta lo que ha hecho Colbún en el último tiempo acompañando iniciativas deportivas tan importantes como son el Mundial de Rugby, neutralizando ahí el viaje de los Cóndores, los Panamericanos, la Maratón de Santiago, por ejemplo, con el fin de mitigar, neutralizar las huellas de estos mega eventos. Sin duda es un mix súper innovador, efectivo, importante, pero me encantaría en los últimos minutitos que nos quedan un poco de a dónde nace esta idea de acompañar este tipo de actividades y por supuesto si pretenden seguir apoyando grandes eventos en el futuro, porque no hay que olvidar que Colbún es chilena y como empresa chilena qué lindo además que apoyen estas instancias que son una pasión nacional o pasiones nacionales. Cuéntanos un poquito de a dónde viene esto y cuáles fueron quizás un poco los resultados, cómo se vio desde estos mega eventos deportivos que creo que fue para mí un bombazo, me encanta. Te cuento un pasito más atrás antes de llegar a eso. Y esto nace principalmente en el contexto de un gran trabajo que hizo el 2023, la compañía, que fue poder encontrar en términos de una descripción clara el propósito de Colbún. Nosotros trabajamos durante todo el año en un ejercicio maravilloso de poder relatar todos juntos y eso fue un proceso que hicimos los 1.000 trabajadores de Colbún de una u otra manera, partiendo desde el directorio hacia abajo, en encontrar nuestro propósito. Y este propósito es un propósito motivador, es un propósito que encausa las acciones, que nos ordena y nos hace gestionar la compañía con propósito. Nosotros hoy día somos una compañía que puede definir cuál es nuestro motivo por el cual estamos. En rigor. ¿El para qué lo hacemos? El para qué lo hacemos, que tú hace un rato me decías. ¿Para qué estamos aquí? Nosotros decimos con orgullo que transformamos la energía en equilibrio con el planeta para impulsar tus proyectos y sueños. Y eso, créeme, Fernanda, que ha sido un trabajo maravilloso porque cada uno de nosotros puso una parte de sus valores, de sus motivaciones personales, de sus motivaciones profesionales, de lo que espera como causa, lo puso ahí al servicio de este propósito que construimos entre todos. Y parte de eso, si tú te fijas, dice para contribuir a tus proyectos y sueños. Y bueno, y lo conecto entonces con esta marca de origen chileno, que también tiene una posición importante y como propósito que se comparte en Perú con nuestra filial que es Fénix. Y este propósito nos fue encauzando entonces a decir, bueno, ¿y en qué acciones nosotros podemos participar? Que también tenga esta connotación de país, que además tengan esta preocupación por el medio ambiente y que además sean gregarias, que de alguna manera nos motiven a todos. Nos fuimos encontrando que cuando tú tienes un propósito claro, las cosas se van uniendo. Nos encontramos, por ejemplo, con el deporte.
Y ahí apareció primero la selección de rugby, que claro, que llega a Colbún primero como, oye, un auspiciador más. Sí, interesante. Sí, Tiene pero no, algunas de las cheques. que queremos ser un Sí, poquito más. pero nosotros tenemos que participar en ese toque que nos hace diferente, porque un auspiciador más es tener recursos para financiar. Pero nosotros, fíjate que tenemos una responsabilidad adicional, es contribuir desde nuestro ámbito, desde el medio ambiente, a participar en apoyar. Y ahí aparece nuestra posibilidad de tener bonos de carbono y convertirnos en ese auspiciador que va a neutralizar esa actividad. Y ahí nos incorporamos con una diferenciación y además nos incorporamos en alianza y en desarrollo con nuestro propósito. Entonces claramente empezamos a encontrar que había un vínculo en actividades país donde Colbún tenía que participar. Y que genera muchísima huella, ojo, o sea, imagínate los panamericanos. Exactamente. Y vamos educando desde ahí, desde que claramente cada actividad que uno desarrolla tiene una huella y nosotros la podemos de alguna manera neutralizar y desde ahí podemos aportar. Y luego claramente pegadito a eso llega, bueno, los panamericanos y los paramericanos del año pasado. Y nosotros dijimos, tenemos que estar. Obviamente esto es una actividad demasiado importante para el país, pero nuevamente desde nuestro espacio. ¿Cuál? Neutralizar y convertir por primera vez una actividad deportiva como esta en una actividad que es carbono neutral. Y ahí nosotros podemos estar. Entonces, si tú te fijas, cuando uno tiene un propósito claro, empiezan a aparecer aquellas actividades donde tú tienes que estar. Para Colbún es una iniciativa que parte desde entender dónde tenemos que estar y hoy día queremos mantenerla. Por supuesto que sí. Cada vez que haya pero imagino que no van a estar en todas las gigantescas, pues tiene que tener este match. Vamos teniendo efectivamente una capacidad de hacer un análisis, hoy día lo tenemos estructurado, se nos acercan muchas actividades, vamos buscando aquellas que también cumplen con nuestros valores y cuando encontramos el match perfecto, con todo gusto analizamos y queremos estar. Oye, a mí me encanta, la verdad encuentro que, insisto, un bombazo, son estos espacios masivos que generan pasiones, pero también generan muchas emisiones a la cantidad de aviones, de traslado, no me quiero ni imaginar, así que se agradece esta iniciativa de poder neutralizar eventos que además por esencia son súper saludables, son súper familiares, entonces la verdad es que a mí no me queda más que aplaudir, me encanta que hayan encontrado este nicho y ojalá puedan seguir neutralizando muchísimas más actividades en esa línea. Carolina, llegamos ahora sí al final, alcancé a hacerte la preguntita que tenía ahí bajo la manga. Muchas gracias por habernos acompañado, por supuesto, y gracias por toda esta experiencia que nos diste y esta trayectoria en términos de, ojo, parte de 2 paradigmas, ustedes la escucharon, tremendos, que tuvo que enfrentar gerencias de marketing. Un abrazo, Carolina, y gracias por habernos acompañado hoy. Muchas gracias a ti, Fernanda, por este espacio y ha sido un agrado compartir contigo este ratito. Igualmente, Carolina ¿El Chiver se dice? El Chiver, corrígeme. Sí, el Chiver. Ya, Carolina El Chiver, gerente de marketing de Colbún, nos acompañó esta mañana. Muchas gracias por toda tu experiencia, por toda esta buena onda. Que tengan una muy linda jornada y nos vemos entonces, como todas las semanas, el próximo jueves a las 11:30 de la mañana por TX Plus. Somos Girl Power, somos Pollux. Nos vemos, que estén muy bien. Chao, Carola. Chao, chao. Chao.